transmitiendo de Los Ángeles a Santiago. Presentan Alberto y Pablo. Te voy a contar una anécdota que pasó hace unos años en Perú. El gobierno estaba promoviendo el quechua y estaba haciendo una campaña para enseñar el quechua a diferentes partes de la sociedad que no lo sabían, porque hay una población grande de quechua hablantes en el país. No todo el mundo habla quechua en Perú, pero hay una población grande. Y el quechua es el idioma originario de Perú. Exacto. Y resultó que había una clase que le estaban enseñando unos policías quechua. Y el profesor, como en una de las primeras clases, dijo como: a ver, ¿cómo se dice perro en quechua? Y uno de los policías, como haciéndose el gracioso, dijo dog. Chan. Y esa es la pregunta que quería hacerte. ¿Por qué ese policía sabía decir perro en inglés y no sabía decirlo en quechua? A pesar de que el quechua es la lengua que se habla originalmente en Perú, es una de las lenguas más antiguas del Perú. Ya, porque puede ser una lengua original del Perú, una lengua oriunda, pero no se utiliza a diario. Entonces... O sea, hay una población grande de quechua hablantes, pero los que no hablan quechua no lo utilizan nunca, claro. Claro, es como lo mismo que pasa acá en Chile con el mapudungún. Claro. O sea, hay gente que habla mapudungún, hay gente que lo entiende, pero en el día a día acá en Chile no hablamos mapudungún. De hecho, ni siquiera los mapuches hablan mapudungún. Salvo ciertas ceremonias, ciertos ritos, pero en el general no lo hacen. Entonces, pero el inglés sí. El inglés está presente en todo. Uh-huh. Sí. Y esa es la pregunta. Es algo que damos por hecho, pero que el inglés sea la lengua hegemónica no es lo normal, por así decirlo. No es porque el inglés sea mejor que otra lengua. No es porque el inglés sea mejor que el quechua, o que el mapudungún, o que el francés, o cualquier otra lengua. Pero hoy en día la realidad es que es la lengua hegemónica en el mundo. Lengua hegemónica y también lengua franca. No sé si caché el concepto de lengua franca. No. Lengua franca se refiere a la lengua que se utiliza como lengua común, por así decirlo, entre dos personas como un idioma que universal. son de diferentes culturas. Exacto, sí. Y a través de la historia ha habido hartas lenguas francas. Por ejemplo, el latín fue lengua franca por mucho tiempo en Occidente. Y hay lenguas francas como en sectores. Por ejemplo, en partes de África el suajili se ha convertido en la lengua franca. Estoy pensando en otros territorios. En Papúa Nueva Guinea está el Tok Pisin. Es una lengua franca porque... Doy el ejemplo de Papúa Nueva Guinea porque es un país chiquitito, pero contiene proporcionalmente el mayor número de lenguas. Entonces, necesitan una lengua común para comunicarse. Pero a nivel global, el inglés claramente es la lengua franca, es la lengua global, es la lengua que está en todas partes, ¿no? Incluyendo en zonas rurales de Perú, pero en casi todas partes hay algo de inglés, ¿no? ¿Qué te parece esta situación hoy en día? Sí, mira, puede, por una parte, claro, no... Por una parte empezamos como a perder identidad, a perder tradiciones, pero también hay que entender el mundo en el que estamos viviendo. También vivimos en un mundo global, un mundo que es mucho más fácil hoy tomar tu teléfono y hablar con una persona que esté al otro lado del mundo. Y para eso también se necesita un idioma universal, algo con lo cual nos podamos encontrar. O sea, por ejemplo, no tengo idea cuántos idiomas existen, pero son muchísimos.
y no tenemos la capacidad para poder aprenderlos todos. Pero está la capacidad de aprender un idioma, hacerlo universal, y una persona que no sabe hablar español puede perfectamente tener una comunicación conmigo, que hablo español, y podemos encontrarnos en el inglés. Claro. No sé si es el mejor idioma, es la mejor elección, pero también es lo que hay, y la forma para lo que sirve también me parece bien. O sea, el hecho de un idioma para poder comunicarnos todos. Sí. O sea, hay corriente a favor, en contra, pero por ejemplo, lo que más argumenta lo que tú dijiste, el pragmatismo, ¿no? O sea, es lo que tenemos, es lo que hay y tenemos que usarlo porque... Si él piensa que en algún momento se intentó crear, ¿ha escuchado del Esperanto? Se trató de crear una lengua universal que fuera simple, que todos pudieran comunicarse en ella, ¿no? Pero en el fondo, la gente que da argumentos en contra sobre el inglés como lengua global lo hace muchas veces con la base del colonialismo, ¿no? Que el inglés es la lengua global debido al colonialismo. Primero, el Imperio Británico, que mandó todas sus... el imperio donde no se ponía el sol, ¿no? Y se convirtió en una lengua que se hablaba en todas partes por eso, ¿no? Y hoy en día tenemos lo podríamos llamar... solo voy a referirme al imperialismo cultural, que es de los Estados Unidos. Podríamos hablar de imperialismo económico, el imperialismo pero no es mi tema. Pero lo que sí... lo que sí tiene Estados Unidos, que tiene una hegemonía cultural en el mundo. O sea, las películas que se hacen aquí, en California, en Hollywood, son vistas en China, son vistas en Australia, en Papúa Nueva Guinea, en Ghana. O sea, uno no ve películas de Ghana. Uno no ve películas de Rumania o películas de Kosovo, ¿no? Aunque hay películas de Kosovo, hay películas de... Hace poco vi El secreto de sus ojos, una película argentina, que en su momento ganó mejor película internacional o lengua no inglesa, el Oscar. Y yo pensaba, esta película puede ser la mejor película del mundo en su año. ¿Por qué? Porque solamente no compitió con un grupo pequeño. Compitió contra todo el mundo, menos contra ellos. Compitió con todo el mundo. ¿A qué te refieres? Con todas las demás lenguas, menos con la lengua inglesa. Entonces, claro. Era la mejor película del mundo. Y no fue la mejor película del Oscar o la película Oscar, que fue la mejor película del año, sino que fue mejor película en lengua extranjera. Sí. Ok, te entiendo. Te había entendido antes. Claro, eso es la realidad la realidad de hoy en día, ¿no? Que tenemos una hegemonía del inglés a eso, ¿no? Y por eso toda la gente... Hay mucha gente que habla inglés gracias a estas dos cosas, ¿no? Tanto en el pasado como en el presente. Y eso se ha expandido a áreas fuera de la órbita inglesa colonial gracias al imperio cultural americano, ¿no? Entonces hoy en día todo el mundo está aprendiendo inglés. Piensa que cuando éramos chicos teníamos una clase de francés. Ahora dudo que haya clase de francés en los colegios. Después de que tuvimos nuestra clase de francés, no la tuvimos más porque ya no fue requisito del Ministerio de Educación. O sea, de ahí ya se sacó. Fue como, no tiene ningún sentido que los jóvenes aprendan inglés en el colegio. O sea, aprendan francés en el colegio y mejor aumentemos las horas de inglés. Y hoy inglés... Sí, no, o sea, tiene una cosa pragmática porque aprender una lengua no es fácil.
requiere tiempo, dedicación, recursos y todo eso es limitado en la vida en general. Así que sí, tiene ese caso pragmático. Si vas a aprender una lengua, aprende la lengua que sea más práctica en más número Es que de también contextos, ¿no? es como Es, va la vas- vida para allá. Veo a mi hijo que desde los 2 años, o sea, ni siquiera sabía hablar su idioma, su lengua, y ya estaba aprendiendo inglés. O sea, cosas muy básicas, muy puntuales, pero como la preparación ya está empezando desde una edad muy, muy temprana. Cosa que Sí, en nuestros sí, tiempos sí, sí, sí. no fue así. Claro, Nos, claro. No, y yo creo que para entender esto, o sea, otro día podemos hablar un poco de las complejidades de aprender un idioma en sí o aprender el inglés, pero yo creo que podemos también hablar un poco de la sociolingüística, que es la relación entre la cultura y las lenguas, ¿no? Para entender mejor cómo es este fenómeno. Y yo creo que tiene que ver esto con la percepción que tiene hoy en día la lengua inglesa, la cultura inglesa, anglófona, más bien ¿sí? dicho, la cultura anglófona en el resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día tienes un... O sea, hay otras lenguas que tienen, por ejemplo, un perfume, a veces le pones nombre en francés, porque le da prestigio, ¿no? O a lo mejor una marca de ropa le va a poner un nombre italiano, porque también tiene un poco de caché. Eso, ¿no? Pero generalmente, si quieres como tener alguna, darle como caché a algo, le vas a poner un nombre en inglés, ¿o no? Pero también será, o sea, yo creo que también hay algo ahí de aspiracional, Y depende del contexto, porque si lo... pero también Sí, sí, hay un sí. tema de tratar de hacerlo universal. O sea, te puede gustar o no, Ujú, estar de acuerdo o no, pero no porque no estés de acuerdo el mundo va a parar. O sea, y el mundo hoy habla ujú, inglés. Inglés es la lengua como más universal que existe. Y claro, tenemos que vivir con ello. claro, O sea, claro. y el tema de aprender inglés, eh, hoy es muy sencillo, hay un montón de aplicaciones, hay un montón de maneras de estudiar, métodos de estudio que hace años no existían. Y es Ujú, porque está todo ya en inglés. ujú, Entonces, sí, yo creo que lo que sí hay que cuidar es como si nos vamos a meter en este carrusel, tenemos también que tratar de cuidar un poco como las identidades. O sea, ajá, entender de que también el inglés, eh, igual que cualquier idioma, tiene acentos. O sea, ujú, que no es lo mismo escuchar al rey Carlos de Inglaterra y escuchar a Snoop Dogg. O escuchar no sí, sé, a Pitbull. No sé, ¿cómo se ajá, llama? Eh, ¿Cómo se llama esto? Un reggaetonero que sea angloparlante no va a tener el mismo acento ajá, que otra persona. Y pasa lo mismo. Alguien de Canadá no habla igual que alguien de Estados Unidos. Y es el ujú, mismo inglés. sí, claro, Entonces, y también claro. ahí puede caer un poco en una pequeña discriminación que existe. No sé si cómo tú lo ves. Ujú. Bueno, ese... Sí, no, 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 es que me da... eh, me da un poco de risa porque, como sabes, este es un tema que yo he estudiado harto por mi trabajo.
pero las conclusiones que estáis sacando tú, que eres una persona que no lo ha estudiado de manera profesional, están muy cerca de lo que es. Sí. O sea, estás tú hablándome de la importancia de la diversidad lingüística y esto es algo, fíjate, que ha cambiado por los años. O sea, incluso piensa en el español. Antiguamente, si tú le preguntabas a alguien, ¿quién habla mejor de español? Te va a decir el español de España, por supuesto. Es de donde viene el español. Ahí nosotros lo bastardarizamos el español, ¿no? Esa era la opinión. Hoy en día puede existir esa opinión también, pero no va a ser... No creo que en Latinoamérica sea la mayoritaria. O sea, a lo mejor te van a decir... Una persona de Ciudad de México te va a decir que habla mejor él que uno del pueblo, pero... O alguien de Chile te va a decir los de Santiago hablan mejor que los de Chimbarongo, por ejemplo, yo qué sé. A lo mejor te van a decir eso, o yo hablo mejor que el de la Pobla. Sí existen esas jerarquías, pero son jerarquías por diferentes ejemplo, hoy en yo día. vagabundeando en ¿O las no? redes sociales me he dado cuenta de que sí, hay ciertos consensos. Como por ejemplo que el peruano habla bastante bien el español, que tiene una buena pronunciación, una buena Ajá. modulación, y que peor habla español en Latinoamérica es el chileno. Todos dicen que es un idioma dentro de un idioma. Ujú. Ok, pongámosle un paréntesis a eso porque yo creo que esto merece un capítulo Los completo. idiomas dentro del hablar idioma. de eso. Pero sí, y un poco las percepciones de la lengua española y el español chileno, el peruano, etcétera. Pero volvamos a la parte que tú me decías como del inglés, que hay diferentes ingleses hoy en día, y tú mencionaste, por así decirlo, el inglés de Carlos III y el inglés de Snoop Dogg, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, también la misma realidad, que antiguamente, claro, el inglés como perfecto era el Claro. inglés británico, ¿no? El inglés de la reina, ese inglés, ¿no? O sea, De la reina, que en paz yo me acuerdo descanse. cuando chico Ah, que se decía que el inglés británico era el inglés solemne y el inglés coloquial era el inglés norteamericano. claro. A ver, yo tengo un sesgo porque vivo en California y aquí todo el mundo es paz y amor y súper progresista, pero la idea de que el inglés británico es superior todavía existe. O sea, tú vas a Asia y la gente quiere aprender inglés británico, ¿no? O sea, y si por ejemplo en Japón hay una clase de inglés y el profesor es de Inglaterra, te contratan. Si eres un profesor de Taiwán, no te contratan. Si eres de Estados Unidos, a lo mejor, pero a lo mejor también. Pero existen estos sesgos de que hay jerarquías de quién habla. Y la primera jerarquía es como hablantes nativos versus hablantes no nativos, ¿no? O sea, ya por ser un hablante no nativo de inglés, tu inglés siempre va a ser inferior. Existe... Esta es una creencia, ¿no? O sea, obviamente... Si hablas inglés por 2 semanas, no vas a hablar con una persona de Inglaterra habla mejor que tú, ¿no? Pero si hablas inglés por 10 años, comparado con un hablante nativo de Inglaterra, no sé si haya... O sea, la diferencia es estética. Pero por ejemplo, en tu más que caso, práctica, por así decirlo. tú no eres un hablante nativo, Ujú. ¿ya? Pero llevas muchos años Ajá. viviendo en Estados Unidos, muchos años hablándolo cotidianamente y además estudiándolo. Ujú. Entonces, Ujú. eso me podría a mí hacer pensar de que puedes, no sé si estás en un nivel más superlativo, pero sí yo creo que puedes estar en un nivel por sobre el promedio. ¿O no? O Ujú. eso, o puede ser una mala percepción mía. O sea, depende de lo que hablemos, cuál es el estándar, ¿no? Si el estándar es, tienes que hablar exactamente igual que un hablante nativo, no, porque yo hablo
2 lenguas y he aprendido otras. Uso inglés y español cotidianamente porque soy profesor de español acá. Además sé francés, sé catalán, hay nivel intermedio. Entonces, en mi cabeza, todo eso como que está metido, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la forma que cuando yo me comunico en inglés no es como que pueda apagar mis otras lenguas. Están todas ahí, por así decirlo. Entonces, esa variedad se nota, ¿no? Para la persona común y corriente, si tú has crecido, para esa persona eso es acento, ¿no? Como alguien que lleva. Y hoy en día consideramos superior una persona que no tenga acento a la que tenga acento, ¿no? Eso es lo que. Esos son los. Pero esa es una forma de prejuicio, si te fijas, y es una forma de discriminación lingüística, ¿no? Considerar superior al hablante nativo al no nativo. Tanto discriminación solo lingüística. Yo creo que también hay sesgos discriminativos sociales. Por ejemplo, acá tuvimos. Sí. Es que está. O sea, yo estoy hablando de discriminación lingüística, pero es muy difícil separarlo de otros tipos de discriminación. Por ejemplo, acá tuvimos una profesora que era doctora en lengua, una tipa súper estudiosa, pero era de origen mapuche. Y era de una familia mapuche. No solo de apellido, sino que había un trasfondo mapuche en el tema. Y esta persona hablaba con acento mapuche. Entonces, sí. Y la gente se reía y decía, es doctora en lengua y no sabe hablar, no sabe expresarse. Entonces yo creo que ahí también la gente o el común puede confundir lo que es el acento con lo que es el saber hablar. No sé si me explico. Sí. Sí, es que cuando uno aprende una nueva lengua, uno no apaga las otras lenguas. Entonces, es muy difícil. O sea, a menos que si tú le dices, o sea, yo te digo una cosa, por ejemplo, si yo hubiera venido a Estados Unidos, me pongo a hablar inglés y dejo de hablar español, o sea, o casi nunca lo uso, es muy probable que mi inglés sería muy diferente al que tengo yo hoy en día, que utilizo inglés y español en el común, ¿no? Porque aquí hay mucha gente que habla español también, hay mucha gente que habla inglés, y yo no tengo problema en cambiar. Hay mucha gente que habla español e inglés, y me es muy fácil mezclar los dos al mismo tiempo también, ¿no? Entonces, pero eso es variedad lingüística. Puede pasar, ¿no?, por estar en un área que sea más cosmopolita. Sí, pero sí, eso ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vives en un área que es monolingüe, como tú decías, un área monolingüe del español como en Chile, y escucha una persona que es bilingüe, va a tener una forma diferente al hablar. Y esa forma diferente es lo que conocemos como acento. Un acento, o sea, un acento es una forma de hablar, ¿no? Todos tenemos acento. Tú solo te das cuenta de la persona que tiene un acento diferente al tuyo, ¿no? Porque si todos tienen tu mismo acento, para ti eso va a ser normal, por así decirlo, ¿no? ¿Y qué parte de los entornos? Pero alguien que hable. Exacto. Entonces, y volvamos en otro capítulo al caso ese porque me gustó, pero siento que sigamos con lo del inglés. Después volvemos a ese porque me gustó mucho en otro capítulo. Pero en el caso del inglés sigue pasando eso, pero hoy en día hay nuevas formas de inglés que están siendo reconocidas, ¿no? Antiguamente era el inglés británico, a lo mejor el inglés americano, y ya está, ¿no? Eran los únicos ingleses válidos y todo el mundo aprendía. Y creo que hoy en día también se sigue aprendiendo en las escuelas como que se quiere imitar ese acento, ¿no? O sea, alguien de China aprende inglés a lo mejor británico o estadounidense y no aprende inglés de la India, a pesar de que sea un país que lo tiene al lado, Colonia, ¿no?
Puede ser por eso, porque están enojados. pero si te fijas, el inglés de la India es un inglés diferente al británico en cuanto a pronunciación, sonidos, vocabulario, pero no tiene el prestigio que tiene el inglés británico. Entonces la gente prefiere el inglés británico porque, como se dice en el lenguaje cotidiano, le da más caché, ¿no? Aprender ese inglés. Es que también es fácil aprender le da más un prestigio, idioma. ¿no? O sea, también no solo por necesidad, sino también es como, mira lo que estoy haciendo. Claro. Pero eso quería llegar. Quiero hablarte de que el prestigio, todas estas cosas, prestigio, acento, todas son cosas que evolucionan. Entonces, te voy a contar el caso de un estudiante que tengo yo de Brasil. Que se vino aquí a Estados Unidos a estudiar. Y creo que estudió en una escuela en Brasil, que hablaba mucho inglés y todo eso. Pero este chico, caso interesante, es afro-brasileño, ¿no? Y durante toda su vida ha estado enamorado de la cultura afroamericana, ¿no? Escucha el rap. Obvio, o sea, veía esos modelos culturales que eran como él, a pesar de que estaba en un país diferente, se sentía identificado. Y cuando yo hablé con él, cuando hablaba inglés, te juro, tenía cero acento brasileño y hablaba como un inglés afro, ¿no? Hablaba con inglés afro, o sea, era increíble. Tú lo escuchabas y era como si fuera alguien que nació en el Bronx. Snoop. Así. Sí. O sea, literal, con él en enero fuimos a Nueva York con varios estudiantes, incluyendo él. Y la gente ahí, como la gente que lo veía, que hablaba con él, para toda esa gente yo lo percibía. Él no se veía extranjero, se veía, era uno más ahí, tanto por su forma de verse, por su forma de hablar, ¿no? Y encima la gente como que le hablaba y lo trataba bien, otra gente afroamericana, ¿no? Entonces, obviamente no podemos obviar esta otra parte de que tu forma de hablar, tu forma de verte, hace una... Como que te puede definir. No sé cómo se dice esta palabra en inglés, un index. Te puede definir, ¿no? Te posiciona en cierto lugar, ¿no? Te posiciona en cierto lugar y eso es lo que nos posiciona y nos crea nosotros contra ellos, básicamente, ¿no? O sea, como el mismo caso de la señora mapuche, profesora, era una otra, ¿no? Era una otra, era otra contra nosotros, ¿no? Básicamente, se hace esta separación. Y el lenguaje, no solo el lenguaje, o sea, aquí te estoy hablando de tu forma de verte, tu raza, lo que llamamos, pero también tu forma de hablar, indexifica algo de ti, ¿no? Le dice a la otra persona, tú eres así, tú eres así. Y yo a mis estudiantes siempre... en el inglés, entonces... Pero esto es algo que pasa en el inglés hoy en día con la cultura afroamericana, ¿no? O sea, la cultura afroamericana... O sea, ha sido discriminada, abusada, ¿sabes? Todas las cosas tienen una historia de esclavitud aquí, segregación, todo eso, ¿no? Pero al mismo tiempo han creado una cultura ellos mismos y ahora esa cultura vende, ¿no? O sea, se escucha en todo el mundo la cultura afroamericana y otros niños afros en el mundo quieren ser como ellos, ¿no? O sea, un niño afro de Colombia o de Brasil quieren emular no al americano blanco, pero al americano afro, ¿no? Me hiciste recordar algo. De aquí. Y no solo, como decía, la forma de hablar, ¿no? Quieren hablar como ellos. Mira, ¿no? Me hiciste recordar algo que yo creo que puede ser un muy buen tema para otro capítulo. Aquí estamos haciendo un recuento para diferentes capítulos. Es que esta idea Tenemos fue que muy enfocarnos. buena como para sacar ideas, como una máquina para crear ideas. Estamos sacando ideas para otros capítulos. Hace un par de semanas Exacto. escuché
una entrevista, no sé si tú acuerdas de Alfredo Levin. No me Alfredo suena. Levin Me suena, era pero no sé quién es. como un DJ, no, BJ, de estos que ponían Ajá. videos cuando MTV daba música, cuando era Music Television, Ujú. y que fue Claro. el primer chileno en estar en MTV. ¿Ya? Y el tipo Claro. sabe mucho de música, le gusta mucho la música, y con el tiempo se terminó transformando en un referente de la música. ¿Ya? Y ¿Ya? a él le preguntaban ¿qué opinas tú de que ahora estamos llenos de reggaetón y trap? Y que el Ajá. reggaetón y el trap ya llegó incluso a Estados Unidos. Incluso, por ejemplo, no sé si ¿cachai? Dua Lipa, ya, que es como Sí, una de sí, las sí, más sí, grandes sí. estrellas del pop del momento, estaba escuchando trap de un chileno en su camarín. Y cuando vino a Chile dijo, hoy quiero conocer a Mira. este tipo. Y lo conoció. ¿Ya? Ya. Entonces, como a él le preguntaban como, ¿qué opinas de esto? Como de esta invasión latina al mundo. Y él le dijo, es lo que Ujú. siempre quisimos. Es lo que siempre los latinos quisimos, como que los latinos fueran como el top de línea, como lo más escuchado, lo que más se ve, como imponer la moda, pero quizás no es la forma que nosotros quisiéramos, porque no es el tiempo en el que nosotros queríamos que fuera. ¿Cachai? Y me parece Ujú. súper interesante, como lo logramos. No lo logró nuestra generación, no lo logró la que sigue, fueron como 2 generaciones más abajo, pero se logró. Y a la manera de las generaciones que probablemente nosotros, que somos un poco mayores, solo un poco, no logramos comprender 100%. Ujú. Sí, 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 sí. Eh, obviamente eso tiene sus pros y sus cons, ¿no? La cosa, el pro es como... Digo, el con es como... Están surgiendo, pero porque, como yo, como se fueron a Estados Unidos para surgir, ¿no? No surgen en sus países. Eh, Esa es como la parte triste, ¿no? Y no hay como una reciprocidad. A lo mejor lo va a haber en el futuro, ¿no? Hoy en día, como te decía, los niños afro-brasileños están escuchando hip hop, rap gringo, pero no los niños afroamericanos están escuchando rap brasileño, por así decirlo, ¿no? A lo mejor lo mismo, el reggaetón se escucha, pero el reggaetón a lo mejor es más universal. Eso podríamos hablarlo en otro, como tú dijiste, otro capítulo, otro episodio. Pero sí, entonces, pero este es el punto que hoy en día, por ejemplo, eh, el inglés hablado por la comunidad afroamericana tiene prestigio a cierto nivel, ¿sabes? Tiene un prestigio, por así decirlo, es lo que llamamos un prestigio, perdón el término técnico, el prestigio encubierto. Por ejemplo, el prestigio que se opone al prestigio abierto, ¿no? El prestigio abierto sería como, yo qué sé, el inglés británico, el inglés americano estadounidense de clase media, ¿no? Ese sería el Ujú. prestigio abierto. Pero hay un prestigio encubierto que lo tienen ciertas formas de hablar, ciertas formas de comunicarte en ciertos contextos. O sea, sí, es verdad, si tú hablas inglés afroamericano, por ejemplo, esto se ha escuchado bien, que una persona, por ejemplo, llama por teléfono para arrendar una casa y si la persona escucha que, oh, este loco habla como negro. Oh, no, lo siento, la casa está ocupada. Y después alguien llamaba hablando como si fuera blanco y le decía, oh, sí, venga, tome la casa. ¿Cachai? Entonces, está claro que el inglés, si tú hablas como un afroamericano en Estados Unidos, puedes experimentar discriminación, racismo, etcétera, ¿no? Pero en otras áreas, hablar de esa forma tiene sus ventajas, ¿no? Como por ejemplo,
vas a hacer un rap, ¿no? O estás en una fiesta y con, por ejemplo, una fiesta con tus amigos negros y si hablas como blanco, la gente se va a reír de ti, tienes que hablar como negro, ¿no? O sea, puede ocurrir. Ese es un prestigio encubierto, ¿no? Que puede ser discriminado y al mismo tiempo puede ser reconocido en otros niveles. Pero, ¿no? O sea, mira, pienso como por ejemplo en el caso de Lenny Kravitz. Lenny Kravitz en un momento dijo que estaba muy frustrado en su carrera, como al inicio de su carrera, porque era muy blanco para ser negro, tenía música muy blanca para ser negro, y era muy negro para hacer música para blanco. Entonces como los negros no lo pescaban, los blancos no lo pescaban, y se estaba quedando súper frustrado. Oh, sí. Sí. Esa es la crisis de identidad cuando vienes como de diferentes culturas o de culturas como... cuando has sido influenciado por diferentes grupos sociales, ¿no? Ese ya otro también. Pucha, estamos pescando puros temas para hablar en otras conversaciones. Yo creo que pasa por una, sí. Por una mixología también. Sí. No, es que sí. Y eso es algo que ocurre aquí en Estados Unidos. Pasaba con Obama, que también como era de padre blanco y... No, sí, padre negro y madre blanca, también no lo consideraban, no era suficientemente blanco, no era suficientemente negro, ¿no? Eso es la racialización, que es otro tema bien interesante para hablar, ¿no? Pero sí ocurre, ¿no? Y yo creo que... Pero sí, y hoy en día hemos estado hablando, si te fijas, es muy difícil hablar solamente del lenguaje sin tener en cuenta la sociedad, sin tener en cuenta clase, raza, sexo, lo que tú quieras, ¿no? Es muy difícil, pero si te fijas, fíjate, traté de hablar del caso del inglés como lengua global, terminamos hablando siempre de Estados Unidos, pero pasa, ¿no? O sea, pasa porque ahí vemos la hegemonía cultural, sí, ¿no te parece? No, totalmente, o sea, de hecho, el tema de que Estados Unidos era la tierra prometida, la tierra de las oportunidades, yo lo vengo escuchando desde chico. Yo creo que esto también se venía escuchando desde antes. Me imagino que puede ser posguerra, me imagino ya como en un auge en los 70. Claro. Pero, por ejemplo, hay un caso, este caso que te quería nombrar, que es un chileno que viaja a Estados Unidos en los 80, porque era la tierra prometida, y se da cuenta de que la tierra prometida no era tal la tierra prometida, porque había un detalle en el cual no había caído, que era que él no sabía inglés. Entonces no podía optar a un trabajo bueno, no podía optar a prácticamente nada, porque con suerte sabía comunicarse lo básico. Entonces empezó a meterse en las comunidades latinas, y en las comunidades latinas le decían: es que si no sabes inglés no vas a pasar desde este punto, no vas a pasar más que de trabajos básicos, porque no tienes cómo comunicarte. Y el tipo también entendió eso y desarrolló un curso de inglés que lo fue vendiendo puerta a puerta a la comunidad latina, y esto termina siendo un curso de inglés de los más vendidos en el mundo en su momento. Esto fue a finales de los 80, 90. Y el programa se llamaba Inglés sin Barreras. Ah, sí, creo que alguna vez lo escuché. Y esto que mayoritariamente fue vendido a la comunidad latina fue lo que ayudó a abrir mucho las puertas a la comunidad latina
a poder comunicarse en Estados Unidos. Claro. Y ahí volvemos a lo mismo. Sí, sí. Pero ahí yo creo que. Sí, yo creo que esa es una cosa que todos los hablantes como de segunda lengua del inglés sufren o tienen este problema. Y aquí es como está relacionado con el inglés global, que es cuando pasas de ser un estudiante de inglés a un hablante de inglés, ¿no? Esa es la... ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea que te pasan la tarjeta? Usted es un hablante de inglés. ¿Ya? Porque es como... es como decir, o sea, tú tienes 2 semanas de... 2 semanas aprendiendo inglés. Obviamente no eres un hablante de inglés. ¿Sabes? No te puedes comunicar de forma básica. Y 10 años hablando inglés, ya eres un hablante de inglés. Pero nadie como está consciente en qué momento dejó de ser un estudiante que es una persona que se comunica de manera rudimentaria, que no sabe todo el vocabulario, que no sabe toda la gramática, obviamente. Pero aprender un idioma es un proceso lento, ¿sabes? Riguroso, requiere, especialmente ya estoy hablando de aprender un idioma como adulto, ¿no? Como cuando eres niño es otra historia, pero como adulto. Entonces, ¿cuándo te convierte? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente nunca se da cuenta que ya es un hablante de inglés y no es un estudiante de inglés. No se da cuenta ¿por qué? Porque se sigue viendo como un estudiante de inglés, ya sea porque a lo mejor ya puede comunicarse bien, pero la gente a su alrededor percibe que tiene acento, o a lo mejor su forma de hablar inglés es 98% igual a un hablante nativo, pero solo por ese 2% no se considera un hablante nativo, a pesar de que ya puede desenvolverse comunicativamente en toda la acción. O sea, ¿cuándo eres un hablante de inglés? ¿Cuándo puedes hablar con otra persona en inglés? Básicamente, ¿no? O sea, si no puedes hablar, no eres un hablante. Yo no soy un hablante de chino, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo hablar chino. Pero sí soy un hablante de inglés porque puedo hablar en inglés. Pero entonces, ese es el punto, ¿no? Ese es el punto de cuándo eres una cosa y cuándo eres la otra, ¿no? Pero mucha gente no ve la línea, ¿no? Entonces, constantemente piensa que es un estudiante de inglés y eso tiene consecuencias. No se siente preparado, no se siente todo lo que te pasa. Esto pasa aquí en Estados Unidos, pero pasa en el resto del mundo también. Yo creo que eso en cualquier pasa parte que te en comuniques. todo orden, o sea, podemos estar una vida entera estudiando y nunca vamos a ser lo suficientemente buenos a menos que empecemos a darle curso a lo aprendido. O sea, probablemente podemos estar toda la vida estudiando inglés, pero si nunca hablamos inglés, vamos a seguir pensando que aún no sabemos. El límite siempre va a ser el cielo. Sí. Entonces, eso yo creo que es lo que pasa en esta situación de por qué es tan... Esta es un poco la parte social, ¿no? De aprender un idioma, ¿no? Y es porque todavía tenemos estos sesgos, ¿no? Yo creo que a pesar de que ha habido cambios, se sigue pensando que, por ejemplo, el hablante nativo es superior al hablante no nativo. Se sigue pensando eso, ¿no? O sea, si vas a aprender inglés, quieres un profesor norteamericano que tenga acento gringo, ¿no? Y eso sí, debes saber, porque tiene acento gringo, ¿no? Los sesgos. ¿Sabes? Los sesgos, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Pero a lo mejor alguien que hable bien chileno y lleva 20 años estudiando inglés y va a saber más. O sea, y es lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, yo soy profesor de español y de inglés. Y alguien me dice, tradúceme esto. Y yo no cacho cómo traducirlo, porque la traducción e interpretación es otra ciencia, ¿no? No te basta con solo hablar el idioma. Es una ciencia y es
una cosa que tienes que entrenarte como traductor, como intérprete, ¿no? Para hacerlo. Es lo mismo que, por eso te digo, o sea, solo porque hables español no te califica como un buen profesor de español. O sea, tienes que prepararte, eso que ¿no? estaba hablando fue algo que nosotros tuvimos inglés en el colegio, pero yo no fui capaz de comprender este paso hasta ya que cuando estaba en la universidad y tuve clases de inglés. Ajá. Y la profesora, nunca lo voy a olvidar, y decía, no se preocupen si no saben una palabra. Si no saben una palabra, no la saben. Y en español probablemente tampoco se saben todas las palabras. Entonces, lo que ustedes tienen que aprender es tratar de entender la frase, entender el contexto. Y así van a saber a qué se puede referir esa palabra. Claro. Claro. Y ¿sabes qué? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y también esto podemos dejarlo para otro tema ya por sí, que es que las lenguas, ninguna lengua, incluyendo el inglés, el español, están como petrificadas en piedra, ¿no? Evolucionan constantemente, ¿no? Y en lenguas universales, o sea, en lenguas globales, el español también es una lengua global, eso podemos hablar otro día, no tan global como el inglés, pero es una lengua global. Pero inglés, español, especialmente estas lenguas, no solo van a evolucionar, sino van a evolucionar diferente en diferentes partes, ¿no? Entonces, hoy en día, incluso, yo qué sé, el inglés que se habla en la India está evolucionando de una forma, el inglés que se habla a lo mejor en Taiwán está evolucionando de otra forma, el inglés que se habla en Singapur, ¿no? Evoluciona de otra forma. Y nosotros le vamos dando el significado que queramos, ¿no? El otro día estaba escuchando un youtuber de videojuegos y me hizo gracia cómo utilizaba el inglés. O sea, hablaba del... cuando tú, por ejemplo, en un videojuego como en Age of Empires tenías que excavar para sacar oro, ¿sí?, o cortar un árbol, ¿cachai? Eso lo llama el farmeo. O cuando se muere un personaje en un videojuego y tú vas y le agarras las cosas que tenía el personaje muerto. Luteo. El luteo, ¿no? El luteo. Que viene de loot, ¿no? Que significa eso, ¿no? Y el farmeo, en vez de como... ¿Cómo se diría eso? Granjear, ¿sí? Granjear, como... Sí. Y el luteo como... ¿Cómo se dice el loot en español? Como... ¿pillaje? Como cuando... Sería eso, ¿no? Como lo que hacen los piratas, sí, que se llevan los tesoros. Sería eso, ¿no? Pero estaba utilizando él las palabras en inglés porque seguramente escucha mucho videojuego en inglés que dice loot y le mete la conjugación en español, luteo, farmeo, ¿no? Eso te digo como... Ahí estamos viendo un caso de cómo evoluciona el español influenciado por el inglés, ¿no? Y pasa lo mismo, el inglés evoluciona por la influencia de otras lenguas al mismo tiempo. Entonces ya estamos como en una sociedad, pero bueno, siempre ha sido así, no quiero decir que justo ahora se están mezclando las lenguas, esto siempre se ha mezclado, ¿no? Y se mezcla de forma diferente. Por ejemplo, antiguamente yo me acuerdo cuando éramos chicos y jugábamos videojuegos, la mayoría de los videojuegos no eran orales, ¿te acuerdas? Claro. Eran escritos. No había mucho audio, los personajes no hablaban. Entonces muchas veces como que nos quedamos con conceptos en inglés escritos y los pronunciábamos mal por eso. Por ejemplo, yo vine a descubrir hace poco que no era Tomb Raider el videojuego. Y yo le decía el Tomb Raider, ¿no? El Tomb Raider. Y es Tomb. Sí, por eso. Pero alguien me corrigió aquí que era... Pero bueno, nosotros no sabíamos el Tomb Raider, ¿no? Porque había una O ahí. Así se pronunciaba. El Street Fighter. El Street Fighter, sí, por eso es como... Hoy en día los videojuegos, los chicos jóvenes van a aprender más inglés porque hay mucho más audio en los videojuegos, no, y también ¿no? porque hay un tema también de la cultura hoy es global. Entonces el videojuego antes
tú jugabas con tus compañeros, con tus cercanos. Ahora no hay nadie más en tu casa y tú estás jugando con una persona de Rusia. De Polonia. Sí. Entonces, Sí, es verdad, eso también. Es verdad. ¿cómo te comunicáis con el lenguaje del videojuego que es inglés? Y volvemos Claro. al inicio. Claro, y porque todo... Sí. Eso es. Así que, bueno, este es como, yo creo que estamos dando pinceladas de lo que es. Yo creo que más adelante podemos como pararnos en cada uno de estos temas que hemos tocado aquí diferentes. Pero sí. Para terminar, te quería contar otra anécdota que me pasó. Que me acuerdo que la gente me hablaba de un rapero que se llamaba M&M, yo lo escuchaba. M&M's. Yo escuchaba M&M's y decía, hay un rapero que se llama como Los Dulces. Y dije, ¿quién será ese? Y me dijeron, The White Rapper. Y decía, ¡ah, Eminem! Yo toda la vida lo había escuchado, era Eminem, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos se pronuncia M-I-M, Eminem, Pero ¿no? No se le da énfasis a la E. es como un nombre inventado. Eminem. O sea, Es sí, un pues, nombre su nombre es rapero. rapero, pues, pero es como inventado. ¿Cómo inventado? No sé, pues como llamarse, como que tú te llamaras Juan. Tu personaje se llama Juan. Ah, pero... sí, yo creo que sí. Sí, no sé cuál es no sé cuál es el origen del nombre. Pero se pronuncia, a mí me sonaba homófono, claro, a los dulces, a los Eminem. Entonces, cuando la gente me hablaba de Eminem, yo decía, hay un rapero que se llama como Los Dulces. Como, qué raro, ¿no? Y no, era... Pero en mi cabeza sigue siendo Eminem. O sea, no sé si desde hoy en adelante va a seguir siendo Eminem de toda la vida. Eminem para mí. Pero incluso yo en mi cabeza nunca he escuchado a alguien que le diga Eminem. Claro. Pero aquí en Estados Unidos y alguien... Para Estados Unidos es como cuando los españoles le dicen Spider-Man a Spider-Man. Así les suena a ellos. Que nosotros le digamos... Igual eso... porque el español lo dice y no tiene ningún reparo en decirlo. Spider-Man. Entonces Sí, uno sí, como latino, puta, trata como de buscar el acento, buscar la manera. Claro. Por eso te decía, eso es como suena para ellos. Así que bueno, no sé, yo en mi cabeza sigue siendo Eminem. Pero bueno, para terminarlo, quedemos en eso, ¿no? Para bien y para mal, el inglés es la lengua hegemónica del mundo. Todo el mundo lo está aprendiendo, todo el mundo está comunicando. Podemos criticarlo, o sea, yo tengo colegas que lo critican, pero al mismo tiempo el inglés está evolucionando y hay otros idiomas que lo hacen evolucionar, ¿no? Y seguimos hablando mucho de idioma en el mundo sigue siendo muy multicultural, pero tenemos esta lengua franca, por así decirlo. Y claro, y para la mayoría de la gente no va a aprender otras lenguas. O sea, va a aprender otras lenguas una vez que haya aprendido el inglés, generalmente. Así es como funciona. Es que claro, también deja ya de ser un hobby aprender idiomas. O sea, aprender por lo menos el inglés ya deja de ser un hobby. Es una no necesidad. Tanto como para, no sé, hasta ver una película. Sí. Así que sí. Bueno, podemos seguir hablando en otros capítulos en otro episodio de todas estas cosas que hemos tocado, porque siento que... Pero mejor dejémoslo hasta aquí por ahora. Así que un gustazo. Igualmente, un gustazo como siempre.
y nos vemos Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima.